Bien, bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de nuestro podcast relacionado con la muerte y la resurrección y la concepción que tienen las diferentes culturas en el mundo acerca de este tema. Para eso estamos nuevamente con el mayor Juan Carrera. Bienvenido, mayor. Y cuéntenos un poquito qué fue lo que vimos en el último episodio. Muy bien, buenas tardes. Vimos un poquito acerca de las creencias en Mesopotamia. Vimos acerca un poco y forma rápida de los fariseos y algunas culturas antiguas. Y en cada una de ellas encontramos ciertas similitudes, ciertas diferencias también. Y como decíamos, por ejemplo, en el Egipto conocemos mucho acerca de la momificación y acerca de sus creencias de la muerte, porque, digamos, no se trataba en igual a los muertos más importantes, digamos así, por autoridad, a los faraones, se le enterraba de una manera, pero el pueblo en general no hay mucha información, ¿no? Se trata en forma general lo que pasaba con estas personas que han sido descubiertas, estas tumbas, para entender un poquito acerca de sus creencias de la vida después de la muerte, en la cual, dependiendo de la autoridad o dependiendo de su posición económica o social, eran enterrados con muchas cosas, incluso a veces con esclavos, con esposas y todas las demás personas, porque la idea de ellos en general era que había una vida después de la muerte y esta vida tenía que ser lo más parecida a lo que habían vivido aquí. Había mucha diferencia ahí de clases sociales. Habíamos recordado que el tema de los faraones, los esclavos y la gente del prole, la gente común y corriente, ¿no? Sí, exactamente. Dependiendo de eso también, como te decía, eran enterrados, ¿no? Uh-huh. Y se creía, creo que mencionamos algo de que no necesariamente se creía en una resurrección, pero sí en una posible, quizás, no sé si encarnación, o en una vida después de esta muerte. Sí, habíamos visto esa diferencia que en la casi totalidad de culturas antiguas, la resurrección como la plantea el cristianismo no existe. ¿Ya? O sea, se habla acerca, como tú dices, de una vida después de la muerte. Algunas culturas hablan de un desvanecimiento total del alma y en otros casos de la reencarnación, que dependiendo del punto de vista de qué filosofía uno va, claro, hindú, budista o algo más. Bueno, ahí hay una fuerte creencia en la reencarnación, en los budistas y los hinduistas. Fuerte. Sí, es todo un tema, porque cada uno de ellos, aunque tienen similitudes, tienen enormes diferencias. Puedes reencarnarte en una planta, como puedes reencarnarte, claro, en una araña, ¿no? Entonces, cada uno de ellos cree en la reencarnación de una manera diferente, ¿no? Como tal. Oye, y entonces avancemos un poquito más adelante en este caminar, en esta línea del tiempo. Y tenemos también dos culturas que han sido bastante fuertes, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y es la greco-romana, es decir, la cultura griega y la cultura romana. Y dentro de esa primera cultura, es decir, los griegos, ¿qué creían los griegos acerca de la muerte, la resurrección o reencarnación o la vida después de esta muerte? Los griegos, mira, su influencia está no solamente en aspectos culturales, en el sentido de lectura, de preferencias y todas las demás cosas con las cuales inundaron el mundo conocido de ese tiempo, incluso hasta el día de hoy. La cultura griega sigue siendo parte de la cultura general del mundo, sino que también en sus creencias con relación a la vida después de la muerte. Ellos creían, para ellos, todo punto de referencia acerca de vida después de la muerte está relacionado a Homero, su Ilíada y su Odisea, porque son de alguna manera los únicos dos escritos que han trascendido y que de alguna manera se volvieron generales para ellos. En algún momento leí algo, ahora que me toca a Homero, leía y creo que compartía la otra vez, que justamente es como la Biblia para ellos, el Nuevo Testamento para ellos. Homero y la Ilíada y la Odisea es el todo, ahí hay la base de referencia, es de donde sacan sus creencias, sus líneas de pensamiento, todo. ¿Por qué se suscitó eso con estos textos? Porque, como te digo, no existe, aparte de esos textos, una forma escrita u oral en relación a qué pasa después que las personas se mueren. La gran mayoría pensaba que ¿cómo se llama? No sabía exactamente qué era lo que sucedía. Entonces, con los relatos de estas dos novelas, ¿no? Por así decirlo, ellos tratan de descubrir lo que sucede.
¿no? Es un poco la imaginación, quizás es un poco la transmisión oral en la que recibe Homero, pero resulta que ellos creen, por ejemplo, en el Hades, ¿no? El Hades no solamente es el lugar del reposo de los muertos, sino que el Hades además es gobernado por un personaje que se llama Hades, ¿no? Claro. Seguramente los que les gusta este tipo de películas lo han visto, claro, la mitología. Incluso las películas, Furia de Titanes, todo eso han visto, ¿no? Acerca de Hades, su influencia, su poder, ¿no? Y todo lo demás. Entonces su creencia de ello era que todos tenían que morir, todos iban a pasar por ahí y por lo tanto tenían que hacerlo de alguna manera lo más agradable posible. Ellos trataban de equiparar su vida como había sido antes, o sea, antes de morir, ¿no? O sea, si tú habías tenido una buena posición, cierta comodidad, ¿no? Ellos trataban de que tu vida, ellos pensaban que tu vida después de la muerte tenía que ser lo más parecido a ellos, ¿no? Interesante. ¿Sí? Así que el Hades era el que gobernaba, era el que el que recibía a los muertos y los dejaba eternamente. No había salida de ese lugar. Wow. No había forma de esto, ¿no? Hay algunas historias en las cuales alguien quería salir, ¿no? Y ahí interviene la mitología porque según ellos Zeus era el encargado también de controlar eso, así que no lo permitía. Hay la historia, no recuerdo en este momento el nombre, de uno de estos personajes importantes que lloró tanto, que pidió tanto, que logró que su esposa saliera un día de este lugar. ¿Ah? Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Que luego volvió la señora ahí y él también murió, ¿no? Entonces había hasta un perro ahí como guardián también, Cancerbero. Era el can. En realidad el nombre es Cerbero. Cerbero, sino que cuando uno lo pronuncia es Cancerbero, ¿no? Claro. Era un perro enorme de 2 cabezas que era el guardián del lugar. 2 o 3 cabezas, eso lo colocan como esa... Sí. Con esa forma. Claro, está Caronte, el que llevaba a los muertos, y por eso que se les enterraba a estas personas, ¿no? Una vez fallecidas, con una moneda en la boca para que pudiera pagar. Ahora, ¿qué pasaba si no llevabas la moneda? Tenías que esperar cierta cantidad de años en el que Caronte, ¿verdad? Como por misericordia, los llevaba a todos aquellos que quedaban al otro lado de la orilla hacia la orilla. Porque no solamente era morirse, sino era el sufrimiento que implicaba poder llegar, porque para ellos era llegar, aunque sea al Hades, pero tenían que llegar, porque estar en el intermedio para ellos, según su conocimiento, o sea, a la orilla de este lado antes del Hades, era un sufrimiento mayor. Entonces, por eso era la importancia de la moneda. Si eras tan pobre que no podías poner una moneda, entonces te exponías a un sufrimiento aún mayor para poder llegar incluso al descanso como tal. Interesante esta línea de pensamiento porque todas estas líneas van sumándose con el paso de los tiempos, ¿no? Y tenemos ahora unos pensamientos muy similares en el siglo XXI y tiene que ver básicamente con el pagar penitencia, el hacer sacrificio, y por eso también a la gente le cuesta un poco creer en este tema de la gracia de Dios, ¿no? La misericordia y la gracia. ¿Cómo es posible, algunos dicen, tan simple, tan sencillo, así nomás? Porque ha instaurado también en la mente y en el pensamiento de las personas este tipo justamente de creencias, ¿no? El sacrificio, el pagar algo más por la forma en que te comportaste en esta vida, tienes que pagarla en el más allá para poder entrar de manera más libre. Y también me gustaría tocar un poco acerca de la cultura romana, porque estas dos culturas, si bien la una fue influenciada por la otra, ambas toman de uno y vienen a insertar en su propia cultura y su propia línea de creencia, justamente eso, creencias que otras culturas las tenían como los griegos, bueno, y las culturas de Mesopotamia también. Pero de los romanos, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál era el pensamiento de los romanos acerca de este tema de la muerte? El de los romanos, como tú decías bien, influenciado mucho por los griegos, tienen varias similitudes en relación a no solamente a su mitología, la única diferencia es que cambian de nombre. Lo mismo pasa con relación a la muerte. Para ellos no es el Hades, es los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos es el lugar donde van los grandes guerreros, donde van las personas que han hecho algo importante en la vida, ¿no? Y toda persona que, digamos, de alguna manera el mundo lo pueda juzgar justo para ellos, ¿no?
y el infierno, el otro lugar, es el lugar de tormento para todos aquellos delincuentes, personas que no, en realidad no merecían, digamos, la vida, y por lo tanto su castigo eterno es eso. Pero es interesante porque para ellos es así, ¿no? Casi las mismas similitudes en relación a cómo tenían que pasar. Aquí no hay, por ejemplo, un Caronte, no hay un cancerbero, simplemente es la muerte y luego de ello el traspaso, ¿no? Algunos creían que, por ejemplo, incluso antes, digamos, de tanta influencia griega, los romanos creían que la existencia se terminaba cuando te morías, que no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando tú hablas hace un momento de la evolución y cómo algunos no solamente han evolucionado en algún sentido, sino que hay varias cosas que solamente han cambiado de nombre y se han adaptado a las culturas actuales, ¿no? Así que en el caso de los romanos no es tan extenso ni tan fácil de separar de los griegos más que por nombre, ¿no? Donde, igual que en la mitología, son los mismos dioses o semidioses como tal. Ahora, es interesante, por ejemplo, porque comenzamos hablando acerca de que la resurrección, por ejemplo, no era una palabra común para ellos. Ellos no tenían la idea de la resurrección desde el punto de vista cristiano que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Y por qué se daba? Porque los dioses eran inmortales, no morían nunca, entonces no necesitaban resucitar, ¿entiendes? No necesitaban resucitar. En cambio, los semidioses sí, pero lo hacían bajo la voluntad del Dios que estaba más importante, que en este caso era Zeus, ¿no? Entonces, los demás no necesitaban resucitar. Claro. Entonces, este concepto de la Biblia, que después trataremos, es totalmente, digamos, nuevo. Y también para los oyentes, claro, cuando hablamos de resurrección, estamos pensando también en la resurrección cristiana, o más bien llevada a la resurrección del Hijo de Dios, que en cierta manera podría ser incluso distinta a algún otro pensamiento de resurrección o creencia acerca de la resurrección, porque la resurrección como tal justamente estamos pensando en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo en el cual, o la forma en que resucitó Jesús, que tiene, bueno, eso lo vamos, quizás es un spoiler, pero en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de la resurrección del Hijo de Dios. Pero ese concepto como tal es interesante. Pero los romanos, ya muchos años más adelante, lograron insertar algunas creencias o líneas de creencia ya relacionadas como el purgatorio, por ejemplo. Esto es algo ya bastante conocido en nuestro ambiente y en nuestras comunidades. Términos como estos. ¿Cómo es que llegó el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio también? ¿De dónde nace esto? Bueno, el purgatorio nace con la Iglesia Católica y nace para justificar el lograr, primero la autoridad, que la Iglesia tenía tanta autoridad, ¿verdad?, como para que pudiera hacer que una persona que ha muerto pueda pasar del infierno al cielo. ¿No? El purgatorio surge bajo esa idea de que la Iglesia tenía ese poder. Entonces, la idea es que el purgatorio es el lugar, ¿no?, en el cual ellos los católicos dividieron digamos, la vida después de la muerte en tres lugares: el cielo para aquellos que han hecho todo el bien, el infierno para todos los que han hecho mal, y el purgatorio, dividido en dos aspectos, ¿no? Porque el purgatorio en sí, como tal, viene de dos aspectos: el purgatorio mismo como tal y el limbo, que de repente no lo tomamos en cuenta. Pero el purgatorio era el lugar donde iban los muertos, digamos, que no habían logrado una purificación en la vida. Aquellos que de repente eran muy malos y se habían arrepentido, pero la cantidad de horas, porque ahí se medía por la cantidad de horas que hacías. Entonces, para lograr el estándar para poder llegar al cielo, sus seres queridos que quedaban en este mundo tenían que ofrecer ofrendas, tenían que ofrecer misas, tenían que lograr, ¿no? Es muy distinto de lo que se hace ahora también, ¿ah? Sí, en algunas civilizaciones o en algunas sociedades también. Es que en realidad, como tú decías, hay algunas cosas que no han cambiado, han evolucionado, han modificado su nombre, ¿no? Lo de las ofrendas. Por ejemplo, los griegos y los romanos celebraban a los muertos. Y para los romanos, por ejemplo, era un punto no solamente de tristeza, tenía que ser un punto de tristeza y celebración. Se parece un poquito al cristianismo, si te das cuenta, porque cuando uno... No es pérdida, es ganancia. Pero para ellos ya era ese concepto, es normal, va a morir y eso es... Pero la ganancia estaba en que
iban al cielo, al descanso. Por eso te digo, para ellos era, en la gran mayoría de ellos, la muerte era un tiempo de descanso, de reposo, de ya olvidarse de todos los problemas, ¿no? Esas eran las enormes diferencias. El purgatorio surge para poder, como te digo, poder subsanar, digamos así, para poder salvaguardar, ¿no? El poder hacer este tipo de misa y lograr que la gente tuviera más fe en Dios, para que fuera más a la iglesia. Y todos esos conceptos ayudaron a que el purgatorio fuera el lugar ideal, donde todos aquellos que eran buenos según la familia, claro, pudieran llegar y tuvieran una oportunidad. Hay dicho popular, no hay muerto malo, decía, no hay muerto malo. Exactamente, ¿no? Y es que hasta el día de hoy la gente, por ejemplo, la Biblia dice que tú no te puedes suicidar. ¿Y qué pasa con una persona que se ha suicidado? ¿Qué dice la iglesia en general? Claro. Dependiendo. ¿A dónde van? Claro. ¿A dónde van? Entonces es más fácil llevarlo al purgatorio que llevarlo directamente al infierno. Como lugar para donde no hay mucho que decir, o sea, no hay mucha claridad en relación a decisiones, entonces mejor está en el purgatorio. Claro. ¿No? Así. Y también tiene que ver con una digo, obsesión de los humanos entre mezclar lo humano y lo divino. Sí. Porque también ahí entre lo humano y lo divino hay mucho que decir, hay muchas cosas que queremos saber, mucho misterio también que en ocasiones desconocemos, y como desconocemos entonces intentamos buscar ahí algunas respuestas, creemos que podría ser así o yo creo. Y ya yéndonos más adelante, nos encontramos con los grupos judíos. ¿Ya? En el tiempo bíblico de Jesús ya teníamos estos grupos bien instaurados, que dicho sea de paso, también algunos de ellos toman creencias que no eran propias como tales, eran como unas mezclas también entre lo que piensan los de allá, los de acá, lo que Dios nos ha instaurado también, y empezaron estas creencias a cobrar un poco más de fuerza con grupos como los fariseos y los saduceos, ya de línea un poco más directa judía, de hecho muy directa judía, y algunos de ellos muy ortodoxos, estrictos en sus creencias. ¿Qué pasa con estos grupos religiosos y judíos en realidad? Los fariseos son interesantes. Ellos nacen como grupo religioso, extremista, ortodoxo, unos 150 años antes de Cristo. Sus creencias eran muy fuertes. Ellos nacen casi mayormente como intérpretes de la ley, ¿sí? Ellos entonces eran muy mosaicos. O sea, Moisés era para él el 100% de todas sus creencias. Eran fanáticos de todo lo que esto. Pero ¿cuál era el problema con ellos? Que agregaban las tradiciones orales. ¿Ya? Sumaban ahí, agregaban. Pero también exigían más de los otros que de sí mismos. ¿Ya? Compartían mucho, era un grupo muy fuerte. Algunos creen que ¿cómo se llama? Nacen como respuesta a la falta, digamos, a la falta de fe, o a la práctica de los mandamientos de Dios en el pueblo judío. ¿Sí? Recuerda que a través de la Biblia, cuando uno la lee, se ve como el pueblo judío va avanzando bien con un rey o con alguien, pero luego como que se va desgastando y cae en esto. Entonces, lo mismo sucede con la rebelión de los macabeos. Antes de eso, todo el pueblo se olvida de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los fariseos nacen en una respuesta como tal, ¿ya? Entonces, sus creencias eran claras: la muerte, la vida, la resurrección después de la muerte. Estos grupos ya convivían con los romanos, o sea, teníamos ahí, bueno, tenemos los griegos, por un lado, en simultáneo, en paralelo, los romanos también dominando ahí todo el imperio, los judíos metidos, insertos dentro de esta cultura romana, pero con sus propias tradiciones, con sus propias leyes, regidos por una ley soberana que era la ley romana, el César y todos los prócuros y todos estos otros gobernadores que también estaban ejerciendo cierto dominio sobre ellos. Pero cuando vamos al área bíblica encontramos a estos dos grupos muy de la mano de Jesús, en ocasiones llevándole la contra. De hecho, hay versículos como el de Mateo 22, 23, donde mencionan ya la creencia, bueno, en este caso el evangelista menciona muy de lleno en qué creían ellos, y lo voy a dar lectura a ver si lo contextualizamos también el verso. Dice: en aquel día
vinieron a él los saduceos y que dicen, no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, y ahí lanzan otro tema. Se va a otro ámbito, pero el evangelista Mateo logra colocar esta frase, los saduceos vinieron, aquellos que no creían en la resurrección. Como decía, si bien es cierto, los fariseos nacen poquito antes, digamos unos 150 años antes de Cristo, sin embargo los saduceos no, los saduceos son tradicionalmente de la línea sacerdotal. Los fariseos no, los fariseos eran un grupo religioso, más religioso. En cambio, a diferencia, los saduceos nacen con Sadoc, el sumo sacerdote que permitió el ascenso de Salomón al reinado, ¿no? Recuerdas que David, hay una revuelta, Sí. sale escapando, y Sadoc es uno de los fieles servidores de David. Entonces, como el sumo sacerdote Sadoc, fiel servidor de David, ¿verdad? Él sale escapando y Sadoc quien lo quiere acompañar, y David a él y a Abiatar le dicen, quédense, me son más útiles allá que acá. Entonces, ahí donde es que logra esa y la posición Sadoc para poder ser una persona importante. Él es el primer sumo sacerdote en este nuevo templo que Salomón construye, ¿no? Este hermoso, magnífico, esplendoroso. El primer sumo sacerdote que asume funciones ahí, que comienza ya no en el tabernáculo, en ese pequeño lugar que se tenía, sino en este inmenso lugar es Sadoc. Entonces los saduceos nacen de él y la línea sacerdotal como tal, ¿sí? Entonces, pero el asunto con los saduceos es como, bien lo dice el evangelista, ellos no creían debido a la influencia griega. Hay que recordar que Alejandro Magno conquistó toda esa zona, ¿verdad? Casi todo el mundo conocido, dentro de ellos a los judíos. ¿Qué sucede? Muchas de las cosas influyen, pero por ejemplo las creencias romanas o griegas no lo influyen en relación a la vida y la muerte. Para los saduceos no existía. Para ellos es simplemente la vida termina cuando uno se muere y punto. Entonces, por eso es que el contexto de esta porción bíblica. De esta porción bíblica, ¿no? Era para poder, digamos, tentar a Jesús en relación a la respuesta que le iba a dar, ¿no? Diciendo, nosotros tenemos la razón, ¿ya? Entonces, ellos se vuelven importantes porque fueron los que se opusieron en la guerra de los macabeos, ¿ya? Cuando los romanos quisieron tomar un control total y completo, los macabeos y su rebelión hicieron que esto se detuviera. Entonces, después los romanos conquistaron de otra manera y lograron hacer lo que ellos querían, pero para ellos para ellos terminaba la vida con la muerte como tal, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Decía que en Hechos hay otra porción también de las Escrituras donde también Lucas, el evangelista, también nos hace saber aquí un detalle interesante, y es este complot contra Pablo, y cuando Pablo expone ahí su ponencia, su mensaje, entonces dice la Escritura, dice, Hechos 23:8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman otras cosas. Entonces aquí hubo como una diferencia y es clara entre estos dos grupos, que dicho sea de paso, no solo eran grupos que controlaban también el pensamiento de las personas, Claro, a través de la interpretación de las Escrituras. Entonces no es menor, un grupo que tenía creencias bien marcadas, y ahí lo define, pero a través de estas creencias sí, eran traspasadas también al pueblo. claro, porque cada grupo tenía, como te digo, su influencia, dependiendo de qué. La ley de Moisés era única, era importante, y la que lo interpretaban era en general los fariseos. Los saduceos, por su apoyo en esta guerra de los macabeos, adquieren la importancia, como te digo, y aunque ejercían un cierto dominio a través del sumo sacerdocio, no tenían más que eso para poder defenderse. Entonces las creencias eran por igual, cada uno en general. La mayoría respetaban más a los fariseos que a los saduceos en su forma de ser, porque los saduceos eran como la clase alta de la sociedad judía, ¿sí? O sea, se tomaban ciertas libertades con respecto al sacerdocio. Entonces, lo de que no tenían poseer tierra y todo lo demás,
para ellos no era en ese momento. Oye, voy a dar un dato así curioso para aquellos que nos están escuchando, mejor dicho. En Chosen, en la película o en la serie de Chosen, en la primera, ¿cómo se dice? El primer capítulo, de hecho es el capítulo principal, aparece Nicodemo tratando de exorcizar a María Magdalena, ¿no? Y va Nicodemo, un maestro de la ley, y lo que hace interesante, algunos quizás no lo notaron, pero Nicodemo va prendiendo incienso a la casa de María Magdalena y dice lo siguiente: te conjuro en el nombre de los ángeles, y empieza a mencionar a los ángeles, a Gabriel, a Uriel y todos estos ángeles que ellos tenían. Entonces, viendo el versículo de Hechos, capítulo 8, dice que los saduceos no creían en la resurrección, ni tampoco en los ángeles, ni en los espíritus. Entonces, había ya un pensamiento bastante fuerte, a diferencia de los fariseos que sí creían en los ángeles, sí creían en la resurrección, y creían también en este caso en todos estos que menciona aquí el escritor, en los espíritus y cosas así. Así que tenían una comprensión, podríamos decir, un poco más elevada del pensamiento un poco más bíblico, como tal de la ley como había entregado Moisés, o Moshe, como le llaman ellos. Claro. Sí, en realidad la influencia, por eso te decía, las diferencias son radicales. Los fariseos creían en todas estas cosas, los saduceos no eran. Entonces, Nicodemo tiene que haber sido fariseo y no saduceo, Claro. primero, porque no había forma de combinar. El Sanedrín en su forma más amplia era controlado por los saduceos, pero habían fariseos, habían otros líderes religiosos o personas o autoridades importantes dentro de este grupo. Entonces, cuando viene la crucifixión de Jesús, son los saduceos los que se ven más perjudicados que los fariseos, a pesar de que Jesús les dice hipócritas. Claro. Ahora, la palabra hipócrita tiene un doble aspecto, porque es alguien que muestra algo o te enseña algo y hace una cosa diferente. Y en ese caso, los fariseos enseñaban muy, muy, muy bien la interpretación de la palabra. Sí. Como te decía, el problema de ellos es que le agregaron la tradición oral, y en la tradición oral ya cambiaban muchas cosas de las que Moisés, digamos, en su mandamiento había dejado. Pero el pueblo respetaba mucho a los fariseos, ¿no? Por esa exigencia, porque cuando estaban en ayuno lo mostraban físicamente, porque cuando hacían algo para Dios lo hacían y lo demostraban para todo. Entonces, por eso la palabra, como te digo, hipócrita, refleja claramente que ellos trataban que tú hicieras bien todas las cosas, aunque de repente ellos no lo podían hacer, ¿no? Oye, Interesante, ¿ah? Eso es un tema que da para largo, porque es el espíritu fariseísta y saduceísta, podríamos decir, ha estado desde siempre, y todavía podríamos decir que a veces tenemos algunas actitudes ahí medias parecidas a estos grupos religiosos. Sí. Pero para ir cerrando, Mayor, este episodio, ¿qué conclusiones? Bueno, hemos visto ya la cultura, sí, Egipto, Mesopotamia, tocamos muy brevemente Persia, acabamos de ver Grecia, Roma y algunos grupos religiosos judíos que convivían entre sí con estos otros grupos, pero nos espera próximo podcast. Vamos a revisar ya la resurrección del Hijo de Dios y cómo esta resurrección también tiene que ver con las creencias de las personas. Usted lo mencionó, era algo no solo radical, era nuevo, era algo que no se había, nadie lo hizo. No sé si por ahí tengamos conocimiento de algunos escritos o algo que hablen acerca de resurrección como tal, pero no era factible por lo que usted dice, porque en la mente teníamos el tema de la deidad, y la deidad no moría, era Dios siempre, seguía siendo Dios siempre. Entonces, para ir cerrando este tema, ¿cómo es que estos pensamientos, estas líneas de creencias fueron escalando cada vez? Quizás no sé si escalando como tal, algunas, como decíamos, han cambiado de nombre, pero siguen siendo en esencia algunas mismas de ellas, hasta nuestros días. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de mañana? Es natural, por así decirlo, y normal que algunas de estas cosas hayan pasado en nuestros días. En más de una predicación de la palabra he dicho que, por ejemplo, a una persona que su conocimiento es, digamos, 100% católico, cuando uno le habla acerca de vivir una vida santa,
aquel que prendía velas a un santo, quita el santo y pone una Biblia. O sea, te das cuenta, hay costumbres que van quedando, pero va cambiando algunos conceptos. Si para ellos había una cruz que los protegía detrás una sábila, ¿no? La sábila, según las creencias culturales antiguas, es una planta que te guarda de los espíritus, ¿no? Ellos agarran, sacan la sábila y ponen una cruz, ¿no? Entonces te das cuenta. Una herradura y tantas cosas. Claro, pero su pensamiento sigue siendo igual. Lo único que han cambiado son las cosas externas. Entonces, de igual manera, estas creencias han ido, como tú dices, escalando o yendo por un lado totalmente diferente. Uno va simplemente a la teología de la prosperidad del día de hoy, tan famosa, ¿no? Donde tú estás asegurando con tu dinero que ingreses ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, estas creencias acerca de la vida y la muerte, hoy día todavía permanecen y hacen un poco difícil, como tú decías al comienzo. ¿Por qué la gracia me permite ir al cielo tan libremente? Porque el hombre siempre se ha visto complicado en ese sentido. Siempre ha creído que es necesario que yo, como persona, que tengo que hacer algo para llegar al cielo. Y ese pensamiento ha estado ahí siempre, ¿no? Sin darse cuenta que Cristo ya murió en la cruz del Calvario y y como tú decías también. Debemos aprender como un conocimiento básico, digamos, si es que uno quiere saber qué creían las demás culturas antiguas al respecto de ello, pero poder darnos cuenta lo innovador, ¿verdad?, que es la creencia cristiana, pero también cómo tan diferente es el día de hoy, porque la resurrección, tal y como lo promueve o lo predica el cristianismo al día de hoy, no ha existido hasta Jesús, ¿ya? Como, bueno, lo haremos, pero como un preámbulo, como te decía, la resurrección. Existían en los tiempos antiguos en las culturas las apariciones, ¿no? Donde una persona muerta podía aparecerse a sus seres queridos. Siempre es como un misterio eso de, y como un morbo también entre qué es lo que hay más allá del mundo de los vivos con el mundo de los muertos, ¿no? Siempre hemos querido ahí como se me viene a la mente ahí la famosa historia de Saúl con la bruja de Endor. Exactamente, porque ellos sabían que el principio indica que todo ser humano nace con ese conocimiento de que hay algo después de. Claro. ¿Qué cosa es lo que uno trata de averiguar siempre? Interesante. ¿No? Entonces, para el ser humano, esa pregunta es básica. 3 preguntas básicas siempre son: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Y la última es: ¿a dónde voy? Entonces, este conocimiento de diferentes culturas con relación a su creencia, porque ellos realmente lo creían y lo practicaban de diferentes formas, nos ayudan a entender, como te decía hace un momento, lo difícil que fue el comenzar del cristianismo en un mundo donde todo el mundo estaba, porque eran todas las demás culturas las que no creían en absoluto en este tipo de resurrección. Y aún el día de hoy, aunque podríamos decir es un mundo más moderno que debiera tener, no, todavía las influencias de eso son muy similares. Bueno, hemos llegado a nuestro final y nos vemos entonces en una próxima ocasión para tocar la resurrección del Hijo de Dios. Nos vemos entonces.